Bueno, ahora en esta parte, ¿cierto? En este video vamos a ver un ejercicio rápido de cómo definir una pregunta de investigación y cómo hacer este proceso de iteración, ¿cierto? Entre definir una pregunta, revisar la literatura, etcétera. Entonces, como yo les he contado antes, a mí me gustan, yo trabajo y me gustan mucho los temas, ¿cierto? De ciencia y tecnología. Entonces voy a hacer esta simulación a modo de ejemplo y de forma más o menos rápida con, en esas temáticas, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, ¿cierto? Trabajan, ¿cierto? En un ministerio asociado a estos temas y se dan cuenta que la inversión, ¿cierto? Que realizan las empresas en actividades de investigación y desarrollo es muy baja, ¿ya? Y frente a esto, creen que hay que hacer algo, creen que hay que entender por qué está pasando esto y dicen, bueno, ¿saben qué? Una pregunta relevante dentro de este contexto, que sería súper interesante responder, es ¿cuáles son los determinantes de que una empresa decida invertir en I+D o no? ¿Ya? ¿Qué determina, qué causa que una empresa diga si voy a invertir en I+D o no, no lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ustedes podrían decir, bueno, voy a hacer una investigación, ¿cierto? Voy a hacer un estudio y la pregunta va a ser, ¿cuáles son los determinantes, ¿cierto? En la decisión de las empresas de llevar a cabo y de ejecutar I+D. Ustedes llegan, se meten a Google Scholar, hacen una búsqueda de palabras clave, decisión de invertir en I+D, en empresas, determinantes de la I+D, ¿verdad? Y empiezan a ver qué les sale. Y si ustedes hacen eso, se podrían encontrar probablemente con este paper de acá, ¿ya? Que es un paper hecho por una persona que se llama Bettina Becker en el año 2013. Y justamente el título del paper les dice mucho. Se trata de los determinantes de la inversión en I+D, A Survey of the Empirical Research. ¿Qué significa eso? Que este paper es un resumen de todas las investigaciones empíricas que se han llevado a cabo, ¿cierto? Para entender los determinantes de la investigación en I+D. Entonces, si esto a ustedes les pasa en el contexto de su investigación, pucha, es la tremenda ventaja, ¿ya? Porque en el fondo hay una persona que se dio ya la lata de revisar toda la literatura que ustedes necesitan revisar y por lo menos hasta el 2013 está actualizado, ¿cierto? Y ustedes pueden ver qué es lo que ya se encontró y qué es lo que no, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer es ver el abstract, ¿cierto? El paper en el que se muestran los resultados, entender si esos resultados, ¿cierto? Del paper les sirve, si es que esto fuese un paper que no es un resumen de la literatura, sino que más bien es un resultado específico, ¿cierto? O sea, como un paper que encontró que, no sé, los aspectos financieros, por ejemplo, de una empresa pueden ser... se me acabo de dar cuenta que... Espérense, les voy a compartir pantalla. Entonces, disculpen, acá está lo que les decía, ¿ok? Se pueden encontrar con este paper. Acá está el nombre cierto de Betina, el tema de el nombre que les había mencionado, ¿cierto? Y el año 2013, y acá está el abstract, ¿ya? Entonces, quizás si no es un paper de este estilo, ustedes acá van a encontrar resultados específicos, como por ejemplo, oye, los aspectos financieros, ¿cierto? Cuando una empresa tiene mayor liquidez o mayor rentabilidad, va a ser más probable que invierta en I+D. Perfecto. En este caso, ¿cierto? Nos va a mostrar más un resumen de lo que encuentran, ¿ya? El paper, ¿cierto? Va a tener una introducción, en el que va a discutir la literatura, después si es un paper empírico va a mostrar la base de datos, una metodología, luego las estimaciones, y al final va a tener una sección de discusión eh, o de conclusiones o ambas, ¿ya? Acá, por ejemplo, se define una sección de preguntas y desafíos para la investigación futura. En este caso acá podría ser eso también ser súper útil porque acá la misma autora les podría estar diciendo, oye, mira, en toda mi investigación me encontré que se han encontrado, ¿cierto?, que todas estas variables son relevantes para entender por qué las empresas deciden invertir en I+D o no, pero todo esto no se ha investigado. Y quizás ahí ustedes encuentran entonces algo súper interesante, ¿cierto?, a través de lo cual redefinir su pregunta de investigación. ¿O no? Y luego, ¿cierto? Bueno, en este caso también hay conclusiones. Hay veces que los papers tienen solamente una de esas dos secciones, o tienen ambas, o tienen una, o tienen la otra. ¿Ya? Luego, lo importante es que también ustedes vean a veces, si es que encuentran un paper muy asociado a las temáticas de su interés, vean la bibliografía, porque ahí pueden, revisando los títulos, etcétera, ver, cierto, que hay un paper que para ustedes puede ser de mucho interés revisar. ¿Ok? Entonces yo también les recomiendo ver eso. ¿Ya?
un poco, porque no nos vamos a poner a leer el paper acá, les voy a contar yo rápidamente qué era lo que encontraba el paper de Becker 2013. Y dice que, por ejemplo, las características individuales de una empresa y de la industria en la que se desempeña son relevantes para determinar si es que hay una mayor probabilidad o no que desean invertir en I+D. La situación financiera específica, si es que hay mayor o menores ventas, los niveles de competencia en su mercado, si es que utilizan subsidios, ¿cierto?, del Estado o acceden a alguna ley de incentivo tributario, el I+D, si es que se ubican cerca de una universidad y eso les permite, ¿cierto?, acceder a alguna especie de spillovers o chorreo de conocimiento por esa proximidad geográfica. Y si es que, por ejemplo, tienen una mayor cantidad de trabajadores con magíster o doctorado, todas son cosas que son relevantes, ¿cierto?, para que las empresas decidan invertir o no en I+D. Si ustedes buscan, hay otros papers que yo les voy a subir las citas y los links por si los quieren revisar. Un paper, por ejemplo, de Wang del 2010 que dice justamente que la proporción de personas, ¿cierto?, con educación terciaria, es decir, con educación profesional, tiene un efecto positivo y significativo no solamente sobre la decisión de invertir en I+D, sino también sobre la intensidad con la que se invierte en I+D, es decir, en invertir mayores recursos que otras empresas. Entonces acá esto es interesante porque ustedes pueden en la literatura ver, oye, quizás a mí yo estaba pensando solamente en la decisión de invertir en I+D como algo dicotómico, 0 y 1, y en verdad quizás puedo, pucha, pensar en esto como en este fenómeno de otra forma, en cuánto se invierten, ¿ya? Entonces eso también los puede llevar quizás a redefinir o replantear su pregunta, ¿ya? Otro paper de Alamuddin y Yazdifar del 2019 encuentra que los aspectos institucionales son súper relevantes al momento de decidir en I+D, decidir invertir en I+D, el imperio de la ley, el marco regulatorio, los niveles de corrupción y inestabilidad política, ¿cierto? Los primeros tienen un efecto positivo, los últimos un negativo, también son relevantes, ¿ya? Y por último, hay otro, o sea, no por último, hay muchos más papers, pero solamente por mencionar algunos, otro de Lee del 2012, justamente vuelve a hacer hincapié sobre lo importante que son, ¿cierto?, la liquidez de una empresa y si es que está muy endeudada o no, sobre la decisión de invertir en I+D, ¿ya? Entonces esto es interesante porque ustedes podrían hacer esta revisión de la literatura y empezar a decir, ah, bueno, mira, quizás puedo redefinir mi área. O quizás voy a ver si es que esto acá se ha hecho en Chile. Y si se hizo en Chile, si es que hay alguna variable que pueda ser de interés que ese paper no revisó, o si en verdad esto ya se hizo, entonces yo tengo que irme por otro lado, ¿ya? Quizás por el lado de encontrar no entender los determinantes de la decisión en I+D como un todo, sino ver si una variable específica, ¿cierto?, puede tener un efecto sobre la decisión de invertir en I+D y sobre la intensidad con la que se invierte. Como por ejemplo decir, ah, ya, yo quiero ver, ¿cierto?, cuál es el efecto de un subsidio público, ¿cierto?, un subsidio del Estado para la inversión en I+D, sobre la decisión o sobre la intensidad de la inversión en estas actividades. Y si es que eso no se ha hecho en Chile, puede ser relevante. Ustedes, por ejemplo, pueden llegar y decir, bueno, mira, quizás a mí me interesan los temas de descentralización, entonces voy a ver si es que la región o la zona geográfica en la que se ubica la empresa puede ser un determinante importante, ¿cierto?, de estas variables, o les pueden interesar los temas de género y ustedes pueden llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a ver si es que no solamente una mayor proporción de personas, ¿cierto?, con un alto nivel educacional influyen en esto, sino que dentro de esas personas que tienen magísteres y doctorados o educación profesional, si es que hay una mayor proporción de mujeres, es que eso también influye, ¿cierto?, sobre las decisiones de hacer I+D o la intensidad de hacerlo, ¿ya? Todas esas son cosas que ustedes van a poder hacer, van a poder definir y en el fondo lo que tienen que hacer es eso, es un proceso iterativo entre definir la pregunta, buscar la literatura, ¿cierto? Ver más o menos qué dicen los papers al principio, cuando estén en esta parte, quizás no es necesario que se lean el paper en ultra profundidad, eso quizás va a ser más necesario cuando ya tengan una pregunta de investigación de la que estén seguros o seguras, ¿cierto? Pero sí la van a tener que revisar, van a tener que entender qué dice, ¿cierto? Cuál es el hallazgo de los papers y entender sobre todo como
cuál es el conocimiento que existe en torno a la temática en la cual ustedes están interesados.